Complutense, empezó su carrera académica con premio extraordinario en la licenciatura y doctorado en Ciencias Económicas, me parece importante. Fue técnico del Estado con el número 1 de su promoción, funcionario del Fondo Monetario Internacional, director de Relaciones Exteriores en la Comisión Europea, embajador de la Unión Europea ante Naciones Unidas, pero además aquí fue director general de universidades, asesor de 2 ministros socialistas, ha sido catedrático numerario de Economía Aplicada en varias universidades y en la Complutense fundamentalmente, y los últimos años, 5 años de docencia en la Facultad de Historia. En su faceta de historiador ha realizado un ingente trabajo de investigación desde hace años que han dado como resultado miles de páginas, especialmente sobre nuestra historia más inmediata y sobre todo sobre la Segunda República y sus circunstancias. Y se está centrando últimamente en algo que especialmente le agradecemos, que es desmontar los mitos más extendidos del franquismo y del propio Franco. Desde 1974, me parece a mí que es el año en el que publica La Alemania nazi, el 18 de julio hasta el 2021, que sale El gran error de la República, podríamos decir que el profesor Viñas sale a libro por año, sin contar aquellos de los que es coautor, como por ejemplo Castigar a los rojos, Acedo Colunga, el gran arquitecto de la represión franquista, que salió el año pasado, y en este momento se prepara para la presentación de Oro, Guerra y Diplomacia, la República Española en tiempos de Stalin, donde actualiza sus investigaciones previas sobre la financiación de la guerra o la ayuda soviética. Esto, casi todo ello está en su página y muchas gracias por dejarnos recortar el currículum. Usted tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Verán, el título de esta conferencia que me dieron, Historia Democrática, referido a la historia democrática, es un título que me cae un poco largo, ¿no? Porque en realidad no hay historia democrática ni historia no democrática, hay historia. Hay historia. La historia es casi consustancial con el hombre, ¿no? Es un reflejo de los hechos pasados, una meditación de los hechos pasados, una descripción de los hechos pasados, una interpretación de los hechos pasados. Ya fue enunciado en sus principios básicos por los autores clásicos griegos y romanos. Lo que ha ido ocurriendo es que el concepto de historia se ha ido tecnificando, en el sentido de que los historiadores o los aficionados a la historia han ido disponiendo crecientemente de nuevos instrumentos, de nuevos conceptos, de nuevas armas analíticas que les han permitido profundizar en el significado y contenido de la historia. La historia que ustedes enseñan, que yo escribo, y que muchos otros también enseñan y escriben, por supuesto, es una construcción que aparece con pretensiones científicas a principios del siglo XIX y se hace a lo largo de todo este siglo tremendo de choque de nacionalidades y de la aparición de los estados modernos bajo preceptos propios del método científico, a veces aplicados a las ciencias naturales, otras veces no, pero con la intención de ser algo más que literatura, que era un poco la concepción que antes existía y que había existido hasta los fundamentos científicos de la historia como ciencia y de otras ciencias sociales. Esto ha pasado por muchas fases, no voy a entrar en ellas. Tengo una amplia bibliografía y una amplia biblioteca sobre el tema, pero a mí lo que me ha preocupado como español, como ciudadano español que ha residido y que reside muchos años en el extranjero, es la historia de nuestro propio país.
la historia de España. Y no la historia de España en general, porque la historia de España que se enseña en los institutos, en las universidades, pues claro, comprende desde el hombre de Atapuerca prácticamente hasta la actualidad, ¿no? Yo no me siento en condiciones como alguno de mis colegas de hacer una historia general de España, nunca la he escrito y nunca me ha interesado. A mí me ha interesado la historia en la medida que tiene una cierta proyección en la actualidad y en las disputas ideológicas y políticas de la actualidad. Y por una serie de circunstancias, yo empecé cuando todavía no me consideraba historiador, sino simplemente un economista, pues empecé a estudiar los fundamentos de la imbricación de la Alemania nazi en la Guerra Civil Española. Esto despertó mi curiosidad, escribí un libro, tuvo mucho éxito, luego por una serie de razones empecé a estudiar la financiación por parte republicana de la Guerra Civil y luego pues cogí el gusanillo. Para mí la historia es no un relato, sino, sin más, sino un relato fundamentado sobre documentos, sobre evidencias. Ahora, en mi época, cuando yo empecé, lo que se utilizaba como evidencias eran documentos de archivo y luego pues libros, periódicos, informaciones generales en el dominio público. Después, con el paso del tiempo, la recuperación de las libertades, para el caso de la Guerra Civil se han aplicado otras evidencias, las evidencias que surgen de la incorporación al acervo de instrumentos que utilizamos los historiadores o algunos historiadores procedentes de otras disciplinas, ciencias naturales como la física, la química, la medicina, la arqueología, la ciencia de los suelos, yo qué sé. Esto ha generado una corriente mucho más técnica y mucho más científica que se ha de manera espectacular materializado en España en el estudio de las fosas, las llamadas fosas del olvido, las fosas de la represión, tanto por una parte como por parte de otra. Aquí a veces los documentos son muy útiles, son fundamentales, pero a veces no hay documentos. Ustedes lo saben muy bien, en Andalucía, con las exhumaciones de fosas que se han ido haciendo a lo largo de los últimos 30 años, a veces basándose en documentos, pero muchas veces sin documentos, por conocimiento social de los afectados, de los descendientes de los asesinados, pues se han ido identificando fosas, se han excavado esas fosas. Ahí no hay documentos, lo que hay son esqueletos, restos humanos. Y la antropología cultural, la medicina, las ciencias forenses han arrojado luz sobre parte de las circunstancias en las que esas víctimas perecieron. Es decir, la historia se ha hecho más amplia, se ha hecho más compleja. El relato histórico se ha hecho más complejo, apela a otras demandas sociales y con instrumentos que están variando constantemente. Bueno, yo no soy químico, ni físico, ni geólogo, ni arqueólogo. Yo soy un hombre de archivo, de documento, y por consiguiente la historia que yo escribo y que seguiré escribiendo mientras tenga vida será aquella basada en evidencias primarias documentales. Yo no parto nunca de ninguna preconcepción, Me planteo un problema y llego a él entrando en primer lugar, en la medida de lo posible, en los archivos. Y me guío por lo que encuentro en los archivos.
En los archivos, naturalmente, no está todo el pasado. Hay solo una parte del pasado. Pero en los estados modernos, en los estados que surgen en el siglo XIX e incluso antes, pero sobre todo en los estados modernos, las burocracias estatales tienen la costumbre de dejar constancia escrita de las órdenes que reciben, de las órdenes que parten, de los resultados de esas órdenes. Y aquí en España no somos una excepción. A mí a veces me ha llamado la atención, habida cuenta de la cantidad de papeles que se generó, por ejemplo, en la Guerra Civil, cuando los soldados tenían tiempo para luchar. Porque es que da la impresión de que se pasaban la vida escribiendo, dando partes, haciendo informes. Bueno, es una exageración, por supuesto, pero quiero decir con ello que la masa documental que ha quedado sobre la República y la Guerra Civil es inmensa. Y la que se está produciendo después de la Guerra Civil, durante la dictadura, durante la transición a la democracia, durante la democracia, será mucho más inmensa aún, por cuanto que las burocracias han crecido, los problemas resultan cada vez más complejos, existen ya medios electrónicos para la acumulación de información y, por consiguiente, todas las burocracias estatales, paraestatales, siguen unos procedimientos de información y de acumulación de información que son relativamente similares. Esto se nota ya en los años 30. Es igual que ustedes trabajen en los archivos franquistas, en los archivos republicanos, en los archivos soviéticos, en los archivos británicos, en los archivos franceses, americanos, italianos, los que quieran. Todos responden a una cierta pautas que deriven o que se derivan de la necesidad de informar sobre lo que ha pasado y de cursar las órdenes que se reciben y de establecer sus resultados por escrito, para conocimiento de los jefes, de la superioridad, para distribución entre los diversos elementos sociales y políticos que concurren a la acción colectiva. Esto es así y, por consiguiente, son una fuente que está muy lejos de haber sido estudiada exhaustivamente. Se han estudiado ciertos temas en función de las necesidades o de las ideas dirimentes del momento y luego pues, esos temas se han ido ampliando en función de nuevas necesidades y de nuevas particularidades que llaman la atención de los historiadores. En un primer intento, por ejemplo, sobre la República y la Guerra Civil, se utilizó mucho la documentación de carácter político, económico y militar, sobre todo militar. Fueron también los primeros archivos que se abrieron solamente a unos iniciados, a personajes que comulgaban con el régimen entonces existentes. Ellos escribieron su historia. Poco a poco los archivos han ido ampliándose, han ido abriéndose. Todavía hay archivos cerrados, pero se han ido abriendo considerablemente y hoy, salvo algunas dimensiones particulares, se puede decir que en el caso de la República y de la Guerra Civil prácticamente todos los archivos están abiertos. Y yo, que llevo muchos años trabajando en archivos, puedo decirles que en los archivos hay material por lo menos para un par de generaciones de historiadores. Uno se dedica a unos problemas, yo me dedico a problemas políticos, militares, internacionales, otros se dedican a problemas sociales, otros a problemas de la represión. En fin, la historia no la hace hoy una persona sola, la hacen equipos y la hacen desde posiciones a veces similares, desde posiciones a veces encontradas, desde posiciones opuestas. Es lo lógico, porque la mirada sobre el pasado no puede ser unívoca. El pasado siempre se mira desde las cotas del presente. Y en el presente, como ustedes comprenderán, hay posturas, posiciones diferentes. Es lo lógico y lo normal. Lo que se puede pedir a los historiadores son dos cosas.
En primer lugar, que no traicionen los documentos, es decir, que los examinen de la manera más técnica posible. Y segundo, que sus conclusiones se basen en documentos. Esto es lo que se podría denominar historia empírica, que ha sido despreciada por algunos durante mucho tiempo, pero que para mí es la única forma en la cual se puede escribir historia. No todo el pasado está contenido en documentos, no todo el pasado, pero sí una parte de él. Y sí una parte de las conductas que tienen impacto social. Al decir impacto social es al que traspasa los límites de una colectividad pequeña. Pero eso depende del punto de vista del historiador. Hay historiadores que hacen una historia global o una historia general, otros que se referirá a una comunidad política, otros que hacen la historia de o lo sucedido del pasado de una pequeña comunidad. Puede ser una provincia, puede ser una capital, puede ser una ciudad, puede ser un pueblo, puede ser un grupo pequeñito, puede ser un grupo social mayor, puede ser una colectividad. Esto depende del punto de vista y de las intenciones del historiador, porque ningún historiador puede recoger todo el pasado, que es por definición inconmensurable y que además ya no existe. El pasado no existe. Por consiguiente, lo que los historiadores hacemos es aproximarnos a ciertas reconstrucciones o ciertas interpretaciones de parcelas de ese pasado. Bueno, yo creo que en esto muchos historiadores profesionales, yo me considero uno de ellos, por supuesto, estaríamos de acuerdo. El problema es que no todos los historiadores siguen una metodología de acuerdo con esos principios. Yo estoy harto de ver libros que se publican sobre la República y sobre la Guerra Civil. Algunos son buenos, otros son como si como sa, y algunos son malos. Algunos están escritos con buenas intenciones y otros no están escritos con buenas intenciones. Bien, ¿cómo distinguir digamos, lo bueno de lo malo, lo razonable de lo no razonable? Bueno, la profesión tiene sus tests, tiene sus métodos de estimación de la calidad de unos y otros escritos. Para mí, y en esto yo soy muy positivista, para mí es la adecuación del relato a lo que las evidencias primarias relevantes de época permiten. Y ahora, de hecho, he hecho estas afirmaciones un poco generales. Como ven ustedes, no he utilizado todavía el término democrático, historia democrática. No, simplemente el término de historia. En España se da una circunstancia un poco especial. Un poco especial. Yo diría muy especial. España es un país que tiene una historia complicada, pero esto no es habitual, es habitual en muchos países. Es un país que tiene una historia vieja, que se remonta a muchos siglos. Tampoco esto es anormal, muchos otros países lo tienen. Pero lo que es singular de España en cierta medida es su retraso relativo a la hora de hacer frente a los desafíos que la evolución económica, política, social y cultural ha tenido como país en comparación con las de otros países de nuestro entorno. Y esto
empieza la diferencia, pues, en la época moderna. Yo no puedo hablar de la época moderna, referirme a la época moderna, pero en España, a diferencia de otros países occidentales, en España no fue la reformación. Aquí la reforma no se produjo, al contrario, se produjo la contrarreforma. La Ilustración no tuvo en España la potencia que tuvo en otros países. La Revolución Francesa no inspiró en España las revoluciones del siglo XIX como inspiraron en otros países europeos. Y España finalmente no participó en las dos guerras mundiales del siglo pasado. Esto, se quiera o no se quiera, ha hecho de España que tuviera una historia algo diferente, no sustancialmente diferente, pero sí algo diferente. Los procesos de modernización, bueno, no hubo tampoco una revolución industrial, en fin, el imperio se perdió rápidamente, a diferencia de otros países de nuestro entorno. Todos estos y otros fenómenos globales, en mi opinión, que sé que es discutida y que ha sido muy discutida por otros historiadores, hacen de España un país con sustantividad propia, lo cual no significa mucho porque todo país tiene su sustantividad. Pero en el caso español, esta sustantividad se manifestó en un atraso relativo en el plano económico, político y social con respecto a otros países más avanzados de nuestro entorno o de Estados Unidos. Esto ya empieza la cosa a ponerse ya caliente. En otros países hubo movimientos anarquistas, por supuesto, pero desaparecieron. En España el anarquismo llegó con fuerza a los años 30, luego ha desaparecido, pero en fin, llegó con fuerza, con una fuerza que no era ya común en los países europeos. El atraso económico no es que fuera excesivo, pero España no era Francia, no era Inglaterra, no era Alemania, no era Bélgica, no era los Países Bajos y a veces no era ni siquiera la Italia del Norte. Las confrontaciones sociales en España tuvieron un carácter quizá más cargado que en otros países de nuestro entorno. Y también, como consecuencia de ello, las presiones y las confrontaciones políticas entre fuerzas sociales que apelaban a la europeización de España y fuerzas sociales que, si no pedían la españolización de Europa, por lo menos querían que España se quedara como estaba, con unas estructuras sociales demasiado desiguales. No digo mucho más desiguales que en otros países, que también, pero demasiado desiguales. Y estas confrontaciones políticas, económicas y sociales, claro, van creciendo en intensidad a lo largo de los primeros 20 o 30 años del siglo pasado y desembocan en el derrumbe de la monarquía y en el advenimiento, por segunda vez en la historia de España, de un régimen político alternativo, la República. Bueno, la República pudo haber seguido, como siguió en Francia, o como siguió en Portugal, o como siguió en otros países, un régimen más o menos democrático, pero no fue así. En España hubo una guerra civil de 1936 a 1939, en la que se dieron cita innumerables confrontaciones políticas, sociales, económicas, ideológicas, culturales. Ganaron unos, perdieron otros.
Y después de la Guerra Civil, el equivalente, por así decir, a la Segunda Guerra Mundial en los países europeos, aquí en España se implanta una dictadura. Dictadura de los vencedores. De los vencedores. Y esta dictadura, que pasa por diversas fases, no muchas, la dictadura tiene características permanentes, pues dura hasta el año 75, no nos engañemos, hasta el año 75. Ahí, en unas condiciones especiales, políticas, económicas, sociales e internacionales, pues se produce un proceso de transición. Bueno, lo que diferencia a España de otros países de nuestro entorno es que la escisión de la sociedad española entre vencedores y vencidos se mantiene mucho tiempo y arroja sus sombras sobre la actualidad. Y esto es lo que a mí me preocupa, quizá porque de mis 80 años de vida, la mitad al menos los he pasado fuera de España. No es que haya dejado yo de ser español, no, al contrario, me siento más español que nunca, pero 40 años de vivir en el extranjero, en varios países, cambia un poco la mentalidad, ¿eh? Y yo soy más proclive que otros quizá a asumir las diferencias que veo o que he constatado entre la España del franquismo, la España de la actualidad y lo que ha pasado en otros países después de la Segunda Guerra Mundial y que tienen también sus propios problemas, por supuesto. Para mí, historia democrática significa recuperar la historia auténtica de España, es decir, la historia completa de España, con sus sombras y con sus luces. Las luces, dejo a ustedes la tarea de identificarlas, se pregonan por todas las esquinas. Las sombras menos. Las sombras hay gente que quiere ocultarlas y gente que no las oculta. Al contrario, que intenta comprenderlas e intenta saber por qué subsisten esas sombras. No es de extrañar que la guerra civil y la dictadura de Franco sigan siendo temas muy debatidos en la España de nuestros días. No hay que extrañarse de eso. Es normal. Ha pasado también en otros países. Los alemanes, por ejemplo, empezaron a enfrentarse con su pasado nazi mucho más cruel, mucho más sangriento, mucho más efectivo, mucho más destructor que el pasado español, no solo para ellos, sino también para el resto de Europa o el resto del mundo, allá por los años 60. Allá por los años 60, la guerra mundial, con la derrota de Hitler y de Mussolini en Italia, se produjeron en el año 45. Así como en Italia hubo una rápida reconversión, en Alemania prácticamente no lo hubo, por mor de la influencia de la Guerra Fría, evidente. Pero hasta los años 60 los alemanes no empezaron de manera seria a enfrentarse con su pasado. Un pasado que, les recuerdo, mucho más sangriento y mucho más salvaje que el pasado español. No hay que olvidarlo, no hay que olvidarlo. Ahora, alemanes, en un régimen democrático, poco a poco han ido ajustando cuentas, bien o mal, más bien, con ese pasado tumultuoso. Los italianos, con ciertas dificultades, también. En España no. En España hay todo un sector de la intelectualidad, de la clase política, de los poderes económicos que creen que la historia empieza en el año 1977 con la Constitución española. Y todo lo demás, borrón y cuenta nueva. Bueno,
Esto políticamente puede defenderse, intelectualmente no. ¿Por qué? Pues porque España no ha ajustado cuentas con su pasado. Y cuando a partir de los años 80, 90 del pasado siglo, pues unos historiadores empezamos a rebañar por los archivos y a buscar y no sé qué y tal, y se abren las fosas del olvido, como se las ha denominado muy eficazmente y muy rotundamente, y empieza a surgir un movimiento a favor de la recuperación del pasado oculto o relativamente oculto, ahí es cuando empieza, como los alemanes empezaron en los años 60, a confrontar la sociedad española su propio pasado. Y hay un sector de la sociedad española que dice mejor es olvidarlo. Esto ya estamos en libertad, estamos en un régimen democrático, adelante. Es que el pasado no pasa. Es una cita un poco curiosa, pero ya lo decía Faulkner, William Faulkner, el literato norteamericano con relación al sur de los Estados Unidos. Tampoco en Estados Unidos pasa del todo la guerra civil americana de finales del siglo XIX. ¿Por qué? Pues porque hay todavía sectores de la población que no se avienen a una sociedad moderna, integrada racial y socialmente. Eso pues despierta recelos y lleva al triunfo de Trump en las penúltimas elecciones, y hoy es Estados Unidos, la sociedad norteamericana está desgarrada por un conflicto político, ideológico y en parte relacionado con la historia. Bueno, España no es una excepción. España no es una excepción. Ahora me van a permitir, puesto que me han autorizado y me han invitado ustedes a que les hable, pues tengo que decir lo que yo he ido descubriendo. Reglas fundamentales, apuntes fundamentales. Yo he llegado a la conclusión que he ido identificando, que he ido explorando a lo largo de los últimos, digamos, 20 años más o menos, en una serie de libros en los que me he concentrado tanto en la guerra civil primero como en sus orígenes después. Yo he ido como la tortuga, hacia atrás. Primero, guerra civil, franquismo. Después, ¿por qué hubo una guerra civil? ¿Por qué hubo una guerra civil? Y he seguido practicando siempre, desde que empecé a escribir en historia en el año 74, el mismo método. No ha variado. No ha variado. Yo identifico un problema, me voy a los archivos y empiezo a buscar documentación. Esto cada día es más fácil, por supuesto, pero no solo en España, también fuera de España, por supuesto. Y en base a la documentación voy montando un relato. En base a la documentación. Luego lo voy enriqueciendo con las aportaciones de otros autores, porque claro, yo no parto de cero. Yo no parto de cero. Sobre los mismos temas han escrito otros autores. Lo que pasa es que muchas veces, con frecuencia, los temas que yo he abordado no los han abordado otros autores con la documentación que yo manejo. Porque yo insisto en ello. Voy primero a los archivos. Ahora estoy empezando un nuevo libro. Estoy en las primeras páginas, ¿no? Pero ya tengo una acumulación importante de papeles que no ha utilizado absolutamente nadie. Absolutamente nadie. Claro, el libro va a salir diferente de muchas otras obras parecidas que han dilucidado sobre, o que han escrito sobre el mismo, se han escrito sobre el mismo tema. Pero
yo lo que hago es enriquecer el conocimiento del pasado. ¿Y cuáles son mis conclusiones? Y con esto termino para dejar un poco el paso a ustedes, si quieren interpelarme. Yo he llegado a una conclusión que les parecerá chocante, chocante. La historia que nos han contado desde principios de la Guerra Civil y que algunos siguen contándonos en la actualidad, que tiene una impronta franquista, neofranquista, parafranquista, no es la historia real. Es una historia, por así decir, falsificada. ¿Y por qué es falsificada? Porque parte de premisas que son erróneas. ¿Y cuáles son esas premisas? La guerra civil fue inevitable. La guerra civil fue una lucha contra el comunismo. Bueno, esto no es cierto. Esto no es cierto. ¿La culpa de todos los males? El régimen democrático, republicano, que no fue capaz de evitar la guerra civil. ¿La culpabilidad en quién recae? Esto con toda claridad. En la izquierda. En las izquierdas, más bien. Al principio, la izquierda comunista, los comunistas. El 18 de julio se hace para salvar a España de caer en las garras del comunismo. Yo les advierto que yo no soy comunista, ni he participado nunca en reuniones del PC, que yo respeto naturalmente como a todos los demás partidos, pero yo no he sido nunca comunista. Esto que quede claro. Y que gracias a Franco, a su genialidad, a su maestría, pues se pudo ganar la guerra porque Dios estaba, al fin y al cabo, con los vencedores. Naturalmente, se eliminan en la medida de lo posible las influencias internacionales que concurrieron en el periodo de la Guerra Civil, la ayuda a Franco por parte de Alemania, Italia, la inhibición de las potencias democráticas en ayudar a la República por otro, y la ayuda soviética a los republicanos, que naturalmente se hizo para sovietizar a España, con lo cual Franco, al ganar la guerra, lo que hace es prestar un servicio a la civilización occidental y a Europa entera, evitando que en un punto estratégico de Europa, como es el de España, pues se asentara un régimen comunista. Bueno, esto no es exagerado, es lo que se ha dicho de una manera u otra, no solo por historiadores españoles, también por historiadores extranjeros, muchos historiadores extranjeros. Siempre partiendo esencialmente de a prioris. Bueno, yo me he dedicado y me dedico, y espero continuar, desmontando esos a prioris. Esos a prioris. La guerra fue evitable, pero no se pudo evitar. ¿Por qué? Esta es la pregunta del millón. Esta es la pregunta del millón. Yo he dado mi respuesta en el gran error de la República, pero admito que no he consultado toda la documentación disponible. Pero lo que sí les puedo decir es que la historia que nos han enseñado y la historia que se lee en muchos libros sobre la República y la Guerra Civil está viciada de principio. No había peligro de revolución en España en el año 36. No había amenaza de sovietización de España. Se han exagerado notablemente las víctimas de los disturbios ocasionados, que los hubo, evidentemente. Algunos colegas míos los han cuantificado, no son
las cifras espectaculares que se dicen, pero en fin, son cifras serias, cifras cruentas, como se titula el libro de uno de ellos, pero no estaban encaminados a la destrucción del orden social, ni mucho menos. Quien quiso la guerra civil, fue una coalición letal de conspiradores monárquicos, carlistas y fascistas, que empezó a fraguarse en el año 1932 y que continuó al año 1936, con pretextos espurios. Y la República, el gobierno republicano, sobre todo los gobiernos del Frente Popular o del denominado Frente Popular en la primavera de 1936, no supieron y no pudieron evitar la sublevación. ¿Por qué? Porque la sublevación estaba apoyada desde el extranjero. ¿Por quién? No por los nazis, no por Alemania, no por el Tercer Reich, por la Italia fascista. Por la Italia fascista. No había peligro comunista en España. Lo que sí había, pero no se detectó, fue un peligro fascista. Bueno, yo estoy deseando que alguien me rebata con documentos, Hasta ahora nadie lo ha hecho. Y a esto llegué yo no porque el Espíritu Santo descendió sobre mi cabeza, sino simplemente porque en un archivo madrileño encontré en la calle de Alcalá unos contratos firmados por los conspiradores monárquicos con la Italia fascista, con una empresa fascista, y la autorización naturalmente de las autoridades, del propio Mussolini, por el cual se comprometían de cara a una eventual guerra corta, a suministrar aviones de caza, de bombardeo, de transportes, pero desde la fecha crítica del 1 de julio de 1936. Esto yo ya lo escribí en un artículo en el año 2013 y desde el 2013 me he dedicado a demostrarlo y a demostrar cómo y por qué Franco, de quien nadie pensaba que iba a poder ser jefe del Estado español, se convirtió, en parte por suerte, en parte por la ayuda fascista y nazi, en el jefe máximo de la sublevación y de ahí pues a jefe del Estado de la España naciente, entre comillas. ¿Por qué fue así? Bueno, en parte porque el líder político de la sublevación fue Calvo Sotelo, y este pues fue asesinado. Los asesinos, la izquierda, desde luego, no prestaron un gran servicio a la patria, ¿no? Porque evidentemente pues, Calvo Sotelo y el líder militar de la sublevación, el general Sanjurjo, probablemente no hubieran instaurado una dictadura tan dura, tan sangrienta, digo probablemente, ¿no? Y tan duradera como la de Franco. Pero el general Sanjurjo se mató en un accidente de aviación, precisamente en un avión tripulado o pilotado por la persona que negoció los contratos con los italianos en el mes de junio, y ahí Franco vio una oportunidad y se coló. Bueno, esto es más o menos a lo que yo he llegado, ¿no? Mi próximo libro, del que se ha hecho mención, que aparecerá la semana que viene, va a incidir no en los temas que acabo de mencionarles, pero sí en otro, ¿no? ¿Hasta qué punto había peligro de sovietización en España en el caso hipotético, claro, de que la República hubiera ganado la guerra? Mi conclusión, ninguno. Conclusión debatible,
pero yo al menos muestro que desde luego en la política, en la estrategia y en las intenciones de Stalin nunca figuró instalar una base soviética en España. Muchas gracias.